habla, como dice usted, de la organización, habla de la responsabilidad y habla también de la honestidad, del exceso de confianza, que muchas veces cuando un inversor, sobre todo de estos grandes, toma confianza, luego al final peca de ello, ¿no? Explícanos un poco más también sobre este exceso de confianza, que me pareció uno de los hábitos que igual cuando te van las cosas muy bien, te acostumbras y luego no te proteges bien. Es cierto, y a veces atribuimos demasiado cosas a nuestro propio... Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control cuando somos o estamos haciendo inversiones. Entonces, la honestidad es bien importante. Otro factor también es las condiciones financieras. Estos pueden tener una gran influencia en cómo pensamos o cómo actuamos. Por ejemplo, cuando las condiciones están bien y calmados, a veces algunos tienen la tendencia de ser codicioso o concentrar el riesgo de sus inversiones y no diversificarse. Estás escuchando a IBKR Podcast. Encuentra más podcasts y comentarios diarios del mercado en ibkrpodcast.com. Ten en cuenta que cualquier discusión sobre operaciones comerciales es solo con fines informativos y no tiene la intención de ser una recomendación. Por favor, escucha más información al fin del episodio de hoy. Bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas tardes y bienvenidos al podcast de Interactive Brokers en español. Hoy tenemos con nosotros a Ron Delich. Ron Delich ha escrito un libro muy interesante sobre los hábitos de los grandes inversores. Él lo titula 26 tácticas probadas para lograr los resultados financieros que desea. Mi primera pregunta es, ¿por qué escribió ese libro, Ron? Buenas tardes. Buenas tardes, Judith. Encantado de estar aquí con ustedes. Escribí este libro para ayudar a los inversionistas a comprender mejor cómo sus hábitos diarios pueden influir positivamente a sus resultados financieros. Todos tenemos puntos fuertes y tenemos puntos débiles. Eso es normal. Y si podemos identificar los puntos fuertes y eliminar los débiles, podemos prosperar, en mi opinión. Por otra parte, es más difícil prosperar cuando no se tienen claros los hábitos o comportamientos que pueden estar bloqueando a los resultados. Claro, y cada uno de esos hábitos, que es una cosa magnífica, que mencionas en el libro, las has estado relacionando, o sea, los hábitos se han estado relacionando con un gran inversor, con un Exacto. inversor concretamente. ¿Y quiénes serían algunos de los grandes inversores por nombre y hábitos que nos podrías así mencionar que más te gusten o que tú pienses que son más interesantes para nuestros clientes y oyentes? Sí, bueno, algunos de los grandes inversionistas mencionados en mi libro incluyen nombres famosos como Warren Buffett, Ray Dalio, Charles Munger, pero también menciono a grandes inversionistas menos conocidos, menos famosos como Ann Scheiber, Chris Sacca y hay algunos otros, pero es importante que todo el mundo entienda que la grandeza no se limita a los inversionistas famosos o ricas. Es algo alcanzable para todos nosotros, incluso para la gente normal que no es milenaria ni multimillonaria. Ninguno de los grandes inversionistas de mi libro nació siendo grande, se hizo grande. Y fue su excelente comportamiento, sus hábitos, los que contribuyeron a su increíble éxito. No simplemente fue un asunto de sabiduría o conocimiento, esto conjuntos con los hábitos. Claro. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían esos hábitos que un inversor con éxito, con un inversor que al final llega a ser un inversor grande, tiene que cultivar? Buena pregunta. La estructura del libro estoy nombrando 26 hábitos en total. Mi idea original fue, hay 26 semanas durante un año. Por ejemplo, medio año, uno puede practicar una semana cada hábito por 26 semanas y así practicar y mejorar los hábitos. Pero uno, por ejemplo, es la organización. Es un hábito bien importante y recordar que una buena organización no requiere perfección. Se trata más bien de crear eficiencia, reducir el estrés, ser una persona ordenada, ahorrar tiempo y dinero, al mismo tiempo
que te ayuda a mejorar tu calidad de vida. Por ejemplo, consolidar antiguos planes de jubilación de 401k, por ejemplo, otras cuentas de inversión dispersas en una cuenta principal es una buena forma de organizarse mejor. Y también, por otro lado, la responsabilidad es otro hábito bien importante. Y un famoso que estoy conectando o relacionando la responsabilidad es un famoso que se llama Stanley Druckenmiller. Y él es muy conocido en Wall Street. En el año 2000, él convirtió una inversión de $6 millones en valores tecnologías en 3 millones en cuestión de 6 semanas. Fue un tiempo horrible para él. En lugar de ocultar sus errores, Druckenmiller aceptó su responsabilidad, reconoció sus errores de cálculos anteriores y en lugar de frustrarse por sus errores pasados, él aprendió de ellos y hace tiempo que ha pasado la página. Y él es un buen ejemplo para nosotros. Vamos a hacer errores todos, hasta los mejores, ¿verdad? Y es importante que asumimos la responsabilidad de nuestros errores y hacemos las correcciones para mejorar. Estoy de acuerdo. También, escuchando su libro, tuve el placer de escucharlo esta semana y me encantó. Habla, como dice usted, de la organización, habla de la responsabilidad y habla también de la honestidad, del exceso de confianza, que muchas veces cuando un inversor, sobre todo de estos grandes, toma confianza, luego al final peca de ello, ¿no? Ya. Explícanos un poco más también sobre este exceso de confianza, que me pareció uno de los hábitos que igual cuando te van las cosas muy bien, te acostumbras y luego no te proteges bien. Es cierto, y a veces atribuimos demasiado cosas a nuestro propio. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control cuando somos o estamos haciendo inversiones. Entonces, la honestidad es bien importante. Otro factor también es las condiciones financieras. Estos pueden tener una gran influencia en cómo pensamos o cómo actuamos. Por ejemplo, cuando las condiciones están bien y calmados, a veces algunos tienen la tendencia de ser codicioso o concentrar el riesgo de sus inversiones y no diversificarse. Y por otro lado, las malas condiciones del mercado pueden alejar a la gente de las oportunidades de comprar inversiones maravillosas a precios maravillosos. Entonces, mucho depende no solo en nosotros, nuestros propios hábitos, pero las condiciones de la marqueta. Y la cosa es que tenemos que prepararnos mentalmente con antelación o con anticipación, cultivando siempre los hábitos adecuados. Esto puede ayudarnos a estar más preparado. Claro, o sea que el exceso de confianza requiere igual un poco más de humildad, Ya. sería una de las cosas que requeriría, pero también durante el libro hablas de una cosa que me pareció interesante, que es el margen de estabilidad. Que tú Yeah. dices que un inversor, uno de los hábitos más buenos es este margen de estabilidad. Y yo pienso que los traders y sobre todo los buenos clientes de Interactive Brokers siempre también tienen eso en la cabeza, ¿no? De cómo tienen que tener las inversiones organizadas, que también, volviendo al primer punto que mencionabas, ¿no? Pero explícanos más a fondo el margen de estabilidad, que me pareció un punto bien relevante a la hora de dar un consejo, de tener un buen hábito. Yeah. El margen de estabilidad empezaba esta idea, fue el gran inversionista Ben Graham. Ben Graham era un mentor para Warren Buffett y muchos otros, pero él empezaba con esta idea de comprar inversiones a un precio bueno, ¿verdad? Si compraba una inversión a un buen precio, puede convertir para los inversionistas a un margen o un cushion, ¿verdad? En que ellos pueden tener más estabilidad en sus propias cuentas. Entonces, en hoy día este aplica, pero para mí, mi propia definición es que aplica esto al portafolio entero, no simplemente en una estrategia o Estrategia. estrategia en cómo escoger inversiones, pero aplica en cómo uno está manejando
el portafolio entero. Entonces, este es poquito diferente que la definición original de Ben Graham, pero yo creo que si él estaba viviendo hoy día, él va a tener la misma punto de vista que yo tengo, que aplica, es más como el portafolio total, no simplemente un strategy. Muy bien. También una de las cuestiones que yo revisé sería todo el tema del ahorro, de toda lo que sería cómo un inversor ahorra, un inversor tiene conciencia de cómo tiene que definir sus finanzas, Sí. pero a la vez ese ahorro se tiene que mover. Ese ahorro se tiene que saber invertir y tenemos que ser muy conscientes de todos los beneficios de ese ahorro, pero también de lo que nos dejamos perder si no lo invertimos bien. Por tanto, todo el efecto del ahorro, tanto los que ahorran mucho pero luego no saben invertir, los que no ahorran nada y al final obviamente no tienen suficiente dinero como para invertir. Háblanos un poco más de lo que viste en los grandes inversores sobre también el ahorro. La cosa es que es interesante. Hay algunos grandes inversionistas que no tenían un grande salario. Por ejemplo, Ann Schreiber, su salario fue bien chiquito. En su día fue solo $5,000 cada año y ella estaba viviendo por medio, la depresión y muchos otros periodos muy difíciles. Aún así, ella siempre sacaba un poco de dinero de su salario para hacer inversiones. Y esta es una buena lección. Si ganamos mucho, tenemos tendencia de gastar mucho, ¿verdad? Porque tenemos mucho. So, no es necesariamente una situación de, oh, no tengo suficiente dinero para hacer inversiones. Siempre tenemos dinero, ¿verdad? Pero tenemos que sacarlo para dedicarlo para inversiones. Así es mi punto de vista. Otro punto también es que todos nosotros vamos a tener debts, ¿verdad? Deudas, Deudas, deudas. ya. Y este sigue en la vida. Tenemos hipoteca, tenemos los niños o adolescentes están asistiendo colegio, universidad, gastamos mucho, pero siempre tenemos que tener la idea o el hábito de pagarnos primero, ¿verdad? Pagarnos nuestros mismos. I mean, es poquito selfish, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que estamos trabajando no para el banco o hipoteca o para universidad. Tenemos que hacer inversiones y disciplina es otro hábito también, ¿verdad? Es Es conectado cierto. con esto. Es cierto. Y ya por último, otro que me pareció muy gracioso que no hemos hablado, hay otro hábito muy interesante, que es el del sentimiento contrario. Los analistas técnicos lo tienen bien definido, o sea, desde el punto de vista del análisis está muy bien estudiado, pero como filosofía de inversión, como hábito, ¿cómo lo definirías? Yeah, este es básicamente pensando en una manera apuesto los demás. Y algunos de los inversionistas mejores y más grandes del mundo piensan así. Por ejemplo, podemos buscar en la bolsa de valores sectores o inversiones que no tienen mucho momentum o no son favorables. Podemos clasificarlos en este línea o este grupo de inversiones que son contrarios, ¿verdad? Entonces, exige mucha paciencia. No es fácil. Es como decimos en inglés, reverse psychology. Tenemos que pensar en una manera opuestamente, completamente. Y muchas veces estas clases de inversiones exige tiempo. Aún así, tenemos que escoger bien las inversiones, no escoger cualquier inversión que es simplemente, oh, está cerca del 52-week low. Aún así, tenemos que dedicar tiempo para research y hacer seguro que el negocio, el management team, todo eso es buena. Es bueno, claro. Pero esa de la voz contraria a la multitud, decías que era Warren Buffett quien la tenía. Este gran inversor, obviamente, que todos conocemos y seguimos, pero también la voz contraria, también, si tienes este margen de estabilidad que decíamos antes, que pues a espaldas para poder aguantar de que no os va a florecer tampoco tan pronto. Por tanto, sabes que estás cómodo donde estás y una parte de tu cartera la enfocas también a la estabilidad, otra al sentimiento contrario y estamos haciendo este tipo de diversificación que también mencionabas. Es cierto. Y me gustaría también preguntar, entre los grandes inversores que mencionas en el libro, como decíamos,
¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es el camino hacia la grandeza que después de estudiar a 26 grandes inversores, de estudiar 26 hábitos, y te voy a dejar la pregunta para el final, y practicarlos, porque entiendo que también los has practicado? Sí, hay ejercicios atrás en la sección de appendix. Hay un ejercicio allí atrás que uno puede hacerlo con un amigo. Quizás la siguiente vez yo regreso podemos hacerlo juntos. ¿Ok? Porque ese es el Perfecto. punto, a practicar con gente que tú conoces y ellos conocen a usted. Claro. ¿Y cuál es su favorito, Ron? ¿Cuál es Bueno, el inversor es favorito? difícil, ¿no? Esta pregunta, Judith, no es fácil. Es preguntar, es por ejemplo preguntarme qué es mi favorito comida, pizza o tacos o hamburgers. Me gusta todo, ¿ok? Pero con esta pregunta voy a darte la respuesta que me gusta mucho la historia de Chris Sacca. Chris Sacca, me gusta Ann Schreiber también porque ella fue un underdog. Ann Schreiber fue fantástico en su día y además fue una mujer que sufrió mucha discriminación en su día, pero nunca estaba permitiendo esto, distract her de sus metas financieras. Pero en el caso de Chris Sacca, a principios de la década de 2000, convirtió una modesta cartera de inversiones a una suma de $12 millones. Pero Madre mía. entonces se volvió codicioso y la convirtió en una pérdida negativa de $4 millones. Imaginamos, dos Mm. millones de dólares hasta negativa de $4 millones. Estaba utilizando margin, no manejándolo muy bien. En 2005 liquidó su saldo negativo y empezó a trabajar como inversionista de capital de riesgo. Se llama Venture Capital y Sí. empezó su propio venture capital. Este fue cerca de San Francisco y empezó a invertir en empresas jóvenes que nadie conocía como Instagram, Twitter, Uber. Chris Sacca no solo revertió sus pérdidas, sino que se hizo multimillonario. Su mayor hábito era, en mi opinión, la estabilidad. No fue una tarea fácil, especialmente cuando sus inversiones producían resultados inestables. La revista de Fortune lo calificó como uno de los mayores capitalistas de riesgo o venture capital de todos los tiempos. Chris Sacca está entre mis favoritos inversionistas. Y él, yo creo que tiene como mi edad, más o menos como 50. No es un hombre o un inversionista viejo, como muchos en el libro, y ese es otro punto que podemos aprender, que no necesitamos ser viejos para ganar como inversionistas. Necesitan ser atrevidos por eso, o visionarios también. Exacto. Claro, pero al final yo pienso que practicar esos hábitos sí que realmente ayuda a los traders, ayuda a los inversionistas, ayuda a la definición de las carteras que uno mantiene, a los hábitos y a las disciplinas de ahorro que uno tiene. Y yo pienso que muchos de los clientes que Interactive Brokers tiene, incluso muchos de los advisors que Interactive Brokers tiene, que manejan los activos de los clientes, hacen honor a estos hábitos que hemos hablado. Hay una que también me gusta mucho, que igual en el mundo latino no es tanto, que es el inversor sobrio. El inversor sobrio, el inversor serio, el inversor que es mucho más, podríamos decir, más aburrido, ¿no? O más Ya, ya, soso, como decimos allá. en España, ¿no? Ron, ¿tú qué pensarías o qué piensas de un inversor sobrio? Sobrio. Bueno, normalmente estamos relacionados con alguien que quizás están tomando demasiado, ¿verdad? Licor, pero mentalmente, ¿verdad? Tenemos que tener un punto de vista realística. ¿Me explico? Realista. Porque a veces tenemos la tendencia, como cuando compramos algo o hacemos una inversión, tenemos fantasías. Voy a ganar mucho y muchas veces no estamos operando en la realidad. Entonces, para mí, este es una persona que entiende los riesgos de sus inversiones, ¿verdad? Toma responsabilidad y tienen una idea realista sobre el futuro, pero también sobre sus inversiones. Esta es mi definición. Muy bien. Yeah. Al final del libro lo terminas de una manera que me gustó mucho. Hablas de una estrategia de estratificación de esos hábitos.
Ya. Dentro de los 26 hábitos que defines, con todos sus grandes inversores, hablas de esta estratificación. Yendo hacia el resumen de este capítulo de hoy, explícanos cómo defines esta estratificación. Básicamente escoge 3 hábitos en el libro que tú piensas que estos son mis debilidades. Entonces el punto es escríbelos y también puede hablar con alguien, tienen que conocerte, ¿ok? Y ellos pueden confirmar, sí, es cierto, eres así. Entonces, esos son sus hábitos débiles. Entonces, puede regresar el capítulo que tienen estos hábitos, básicamente ayudarte a enfocar en cómo mejorar en esos campos. Y lo mismo con tus fuertes, ¿verdad? Puede ser lo mismo, o el mismo ejercicio con tus habilidades fuertes. Y el punto es que identificamos las cosas que son buenos y son malos y eliminar los malos. Ese es el punto. Finalmente, hablas de que la filosofía de inversión tiene que inspirar y educar. Yeah, exacto. Y al final yo pienso que es eso, o sea, al final es un legaje, un legaje que dejamos tanto a los hijos, a una organización benéfica, a lo que sea. Al final es lo que se va a quedar en este mundo si no nos lo gastamos. Ese es buen punto. Todos tenemos diferentes metas, ¿verdad? Y diferentes visiones para nuestro futuro, nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, tenemos que entender esto, pero también tener una visión fijado. Tenemos A largo que plazo, una visión eh, de largo plazo, de continuidad de la riqueza. Sí, es exacto. una cuestión importante que cuando incluso family offices bien importantes que trabajan con Interactive Brokers o que están en el mercado, ves que al final el patrimonio de ellos proviene de generaciones que han sabido cuidarlo y lo más importante es que las generaciones futuras también se vean inspiradas por esa misma filosofía. Absolutamente que sí. Y la generación viejo tienen que comunicarse bien con la generación joven. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es nuestro punto de vista sobre dinero, sobre inversiones? Entonces, hay los dos lados de generaciones tienen que comunicarse bien. Sí, pero también escuché alguna vez que al final tienes que equivocarte para poder aprender. Y al Ya. final también es bueno que las generaciones viejas dejen una parte del patrimonio libre también para que los inversores jóvenes que están empezando también puedan apostar a lo que ellos ven que para ellos vale la pena. Estamos hablando igual del ESG, estamos hablando igual de otras cuestiones que son bien importantes igual para una generación futura que la generación anterior igual no le ve la rentabilidad o no le ve la pasión a ello, pero las generaciones futuras si tienen que poner dinero encima de la mesa, lo van a hacer en estos campos. Absolutamente que sí, hay muchos como trends en hoy día, como la inteligencia artificial, renewable energy, muchas cosas que quizás a veces la generación anterior no entienden completamente. Entonces, los dos pueden trabajar juntos. La generación más joven pueden explicar a ellos qué está pasando en el mundo loco, que donde estamos viviendo. Y así es trabajo y algo de equipo, ¿verdad? Pero es buen punto que estás mencionando aquí. Muy bien. Ron, ¿qué más quieres que te pregunte? Si no, ya damos por cerrada la entrevista de hoy, que me ha encantado. Es todo. Muchas gracias otra vez, Interactive Brokers, y a usted por invitarme. Fue un placer. Igualmente. Muchísimas gracias, Ron. Encantada. Gracias por escuchar IBKR Podcast. Como siempre, hay más contenido en ibkrpodcast.com. Y si estás interesado en aprender más sobre Interactive Brokers, visita ibkr.com. Ofrecemos más material educativo sobre comercio y finanzas como webinars, cursos relacionados con el mercado, análisis del mercado y artículos relacionados con análisis cuantitativo en ibkrcampus.com. Sin embargo, en caso de que el material de este episodio discuta la actividad del mercado en general, las tendencias de la industria o el sector, otras condiciones económicas o políticas o haga referencia a valores específicos, materias primas, monedas y otros instrumentos, no debe ser considerado como una recomendación de IBKR para comprar, vender o mantener dichas inversiones. Es importante que busques asesoramiento financiero profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Cabe destacar que Interactive Brokers es un miembro de FINRA y SIPC. La información proporcionada en este material tiene únicamente fines informativos y no debe interpretarse como una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar cualquier valor. En caso de que este material contemple temas relacionados con la actividad del mercado en general, tendencias de la industria o sector, así como otras condiciones económicas o políticas, no debe interpretarse como investigación o asesoramiento de inversión. En caso de que se haga referencia a valores específicos, materias primas, monedas y otros instrumentos, dichas referencias no constituyen una recomendación por parte de IBKR para comprar, vender o mantener tales inversiones. Este material no toma en cuenta las circunstancias financieras particulares, objetivos de inversión o requerimientos de clientes individuales. Antes de tomar cualquier acción en relación con este material, debe considerar si es adecuado para sus circunstancias particulares y si es necesario buscar asesoramiento profesional. El comercio con margen está reservado únicamente para inversores sofisticados con una alta tolerancia al riesgo. Puede perder más que su inversión inicial. Para obtener información adicional sobre las tasas de préstamos con margen, consulta ibkr.com/interés.